Buenos días, somos el equipo número 3 integrado por Mayra Núñez, Susana, Liliana, Maricruz, Alejandra, Juana, Alondra y Mayra Vargas, quienes presentan el tema Tendencias Pedagógicas Contemporáneas. Las tendencias pedagógicas contemporáneas se ubican en la corriente naturalista integrada por la pedagogía positivista, el movimiento de la escuela nueva, la pedagogía pragmática y la pedagogía tecnológica. La pedagogía de la liberación es un movimiento educativo cuyo principal representante es el pedagogo brasileño Paulo Freire. La pedagogía liberadora sienta sus bases en una pedagogía del oprimido. Su modelo es el de transformación total. Se cimienta en la toma de conciencia a lo que llama concientización, suponiendo la transformación de la estructura dinámica, ágil, dialéctica que posibilite una acción transformadora. Las principales características de la pedagogía de la liberación son cómo el hombre se reconoce a sí mismo como alguien deshumanizado, la dualidad opresor-oprimido, ambos son deshumanizados de distinta manera, la falsa generosidad de los opresores y la tarea humanista de los oprimidos para culminar en un ser inconcluso. Posteriormente, esto nos llevará a los dos procesos que según Freire discierne como el descubrimiento de la opresión por parte de los oprimidos y el proceso de liberación permanente, para comprometerse a transformar dicha situación. Y una vez transformado, se da la liberación, misma que nace del ser oprimido. La pedagogía del oprimido, como pedagogía de la liberación, es un llamado a todos los educadores de Latinoamérica para que rompan con el ciclo opresor del sistema capitalista neoliberal, mediante una educación liberadora. La pedagogía de Freire contiene una serie de ideas con posibilidad de ser incorporadas a todos los proyectos educativos que tengan como objetivo el desarrollo humano. Esto por su relación entre el proceso de concientización y diálogo educador-educando, entre comprensión crítica y acción transformadora. Es así que la escuela liberadora de Paulo Freire no es nada menos que un proceso de concienciación de la condición social del individuo que la adquiere mediante el análisis crítico y reflexivo del mundo que lo... Tendencias pedagógicas contemporáneas. Las tendencias desescolarizantes. Jung Holt es el padre de la desescolarización. El término deschooling fue acuñado y usado por el educador en los años 70, aunque se hizo famoso por Ivan Illich. La desescolarización es un modelo educativo que promueve la libertad de los niños de elegir lo que quieren aprender mediante el juego, tareas del hogar, viajes, libros, revistas, televisión, radio e interacción social. Las teorías de la desescolarización surgen como críticas al sistema educativo, apoyan la idea de sustituir la escuela por las tecnologías audiovisuales y la desaparición de la institución escolar. Estas teorías ofrecen enfoques y metodologías de enseñanza fomentando desde casa el desarrollo personal, la autonomía, la crítica, la creatividad y la reflexión. Teorías desescolarizantes tecnológicas. Marshall McLuhan propone la utilización de los medios audiovisuales como la prensa, revista, televisión y radio. Ivan Illich propone la utilización de medios audiovisuales y dotar a las familias de una renta educativa que puede ser consumida a través de toda su vida. Eber Reimet propone una necesidad de la tecnología educativa y los profesores pueden reconvertirse en consultores. Modelo historicista de Paul Goodman. Se fundamenta en los modelos educativos de la Edad Media. El logro del aprendizaje es apoyado por otros compañeros o maestros orientadores. El estudiante es el protagonista de su aprendizaje. Las alternativas globales. Engloba a toda la sociedad. Edgar Faure pretende una mundialización y educación permanente. Por otro lado, Thorsten Husen considera una reforma en los sistemas educativos relacionados con el mundo productivo.
Pedagogía autoritaria. Es una forma de educar reptiliana centrada en la conducta. En nuestros antepasados, cuando la generación de nuestros abuelos era complicada la disciplina, y estos a su vez la ejercían nuestros padres, el niño era obligado a aceptar las agresiones físicas y verbales de parte de sus padres, a ser atento con los desconocidos y obedecer los mandatos de los adultos. Quien no cumplía con estas normas o carecía de una disciplina, estaba condenado a sufrir los castigos de las autoridades que imponían por las buenas o por las malas. Se requiere de formar personas que acaten órdenes sin sentido crítico, fácilmente manipulables. Es la transmisión de lo que se debe hacer, es decir, lo bueno, y lo que no se debe hacer, que es lo malo. Dichos valores son establecidos por las personas con mayor autoridad. Se enseña a las personas a ser obedientes, como se debe de ser, individuos que acaten las normas establecidas disciplinariamente. Los rebeldes y maleducados corren el riesgo de ser expulsados de la escuela y ser reprobados por los exámenes sin motivo para ello. Sus principales características son que son ejercidas por personas autoritarias, que ejercen una autoridad, ya sea profesor, padre de familia, guía, religioso, etc. Los verdugos de los seres más indefensos de nuestra sociedad. En esto es un entorno institucional autoritario, ya sea la escuela, la familia, la congregación religiosa, etc., entre otros. Sus principales métodos es la imposición de ideas y de actos. El imperativo prevalece en todas las situaciones. Utilizan el castigo. Este es más común, ya que sirve de ejemplo a los demás para que sepan cómo deben de comportarse y para no recibirlo, ya sea físico o psicológico, verbal. La previsión de... El distributismo. Visión según la cual la propiedad privada debería ser abundantemente distribuida en la sociedad, en lugar de ser distribuida en pocas manos, para hacer de modo que más personas o hasta la mayor parte puedan tomarse la responsabilidad de las propias familias a través de un trabajo productivo y decoroso. En cuanto a la educación, las tres artes del lenguaje consistían en la reminiscencia del ser a través de la gramática, la revelación de la libertad a través de la dialéctica y la comunicación de la comprensión a través de la retórica. Las cuatro artes matemáticas estaban dedicadas al estudio de la forma en el número, en la figura, en la música, en la astronomía, y así el descubrimiento de las armonías de espacio y tiempo, el cosmos, descubierto quizás por Pitágoras. Diría que el distributismo en sentido económico y social siempre fracasará si no será sustentado por la adquisición más amplia de la sabiduría, es decir, la libertad intelectual en la verdad, puesto que en el último análisis es la verdad la que nos hace libres. Así, el éxito del distributismo muy probablemente dependerá del exitoso reencanto de la educación. En el medievo, las universidades tuvieron origen como corporaciones poseídas y administradas por grupos de profesores o estudiantes. Hoy, muchas escuelas primarias, medias y secundarias son fundadas por padres y profesores. La Chesterton Academy es un ejemplo evidente. Son liberadas del control estatal. Estos experimentos merecen nuestra atención y nuestro estímulo. Es en gran parte el futuro del distributismo y quizás, en cierto modo, de la civilización misma. Neoliberalismo. El neoliberalismo, también llamado neoliberalismo o liberalismo tecnocrático, es un término aplicado a una serie de corrientes económicas y políticas capitalistas, inspirada y responsable del surgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico. El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico, político o social
que surge en el siglo XX. Concretamente fue el económico alemán Alexander Ruston en el que en 1938 acuña el concepto de neoliberalismo, en aquel entonces haciendo referencia a determinados principios que, siendo defendidos por liberalismo, se hacían especial hincapié. Principios que, como el sistema de precios libre, el emprendimiento, la libertad de asociación y contractual, así como un Estado fuerte e imparcial. Así el neoliberalismo llegó a asociarse con otra serie de corrientes como el ordoliberalismo, dada su defensa a la economía social del mercado. El neoliberalismo es una doctrina económica y política que apunta a minimizar el rol del Estado. Esta teoría surgió a partir de las premisas del liberalismo clásico y popularizó a fines de la década de 1970. La Escuela de la Economía en Chicago fue clave del desarrollo del neoliberalismo. Los defensores del neoliberalismo apuntan a una amplia liberación de la economía, el libre comercio en general y una drástica reducción del gasto público y de la inversión del Estado en la economía, en favor del sector privado que pasaría a desempeñarse la competencia tradicionalmente asumida por el Estado. Pensamiento pedagógico fenomenológico por Edmund Husserl, 1870-1938. La fenomenología es la ciencia que estudia la aproximación de los hechos y el ámbito en el que se hace presente esta realidad. La fenomenología es una corriente filosófica que propone la resolución de todos los problemas filosóficos a partir de la experiencia intuitiva, también llamada evidente. Esto significa que examina los seres y acciones que se manifiestan en el mundo, por lo tanto, su materia de estudio es todo lo que es perceptible y tiene esencia. De este modo, la fenomenología se decide por la viabilidad e inteligibilidad del conocimiento suprasensible. Considera que este conocimiento sirve tanto para orientar la vida como para entender al mundo, y se sirve de la vida de la conciencia para lograr esa inteligibilidad ideal. Se caracteriza por ser una ciencia de objetos ideales a priori y universal, debido a que es una ciencia de vivencias, basarse en las causas y principios, dejando de lado toda explicación de los objetos, servirse de la intuición intelectual como procedimiento, describir neutralmente los objetos presentes sin que estén asociados a ciencias, prejuicios o ideas preconcebidas con referencia a su existencia real, por lo tanto no se niega ni se afirma su existencia. Concebir a la reducción o apoje como fundamental en el método fenomenológico, ya que a través de esta se excluye o se deja entre paréntesis todo lo fáctico, accidental y fortuito, para orientarse solamente en lo necesario o esencial del objeto. Ver a la conciencia como actividad cuya propiedad fundamental es la intencionalidad. 7. Pedagogía crítica. ¿Qué es la pedagogía crítica? Es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar, desafiar la dominación de las creencias, al igual que las prácticas que la generan. Es una teoría y práctica en la que los estudiantes alcanzan una conciencia crítica. Su lema principal es enseñar a aprender. Esto incluye enseñar a todos los miembros de la comunidad educativa a aprender de su propia práctica, por lo cual debe tematizar los elementos naturalizados o inconscientes del proceso educativo y supone evaluar tanto a los alumnos como a los docentes por sus resultados del aprendizaje. Su característica principal no es la crítica cerrada del sistema escolar existente y la pretensión de subtitularlo, sino a partir de la institución educativa para transformarla desde adentro, mediante la implementación consensual o acordada de propuestas viables que le permiten cumplir su papel central en el desarrollo humano. Los principios. El primero,
Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. 2. Enseñar exige respeto a los saberes educandos. 3. Enseñar exige la corrección de las palabras por el ejemplo. 4. Enseñar exige respeto a autonomía del ser educando. 5. Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosidad. 6. Enseñar exige saber escuchar. 7. Nadie es si se prohíbe que otro sea. Sus principales representantes son Paulo Freire. Freire plantea que la educación en cada país debe de convertirse en un proceso político de diferentes realidades que afecta a los sujetos políticos en acción, aprendiz y maestro. La alfabetización va más allá del babe vivo boom, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está la alfabetización. La educación bancaria. El educador es el único posesor de los conocimientos y quien va a transmitir los conocimientos a los educandos, de tal forma que estos se convierten en sujetos pasivos, por lo tanto en sujetos oprimidos. Freire consideró que la educación bancaria debe cambiar a una educación con la visión crítica del mundo donde vivimos. Peter McCollum. La pedagogía crítica lucha por una vida cualitativamente mejor para todos, mediante la construcción de una sociedad basada en relaciones no explotadoras y en la injusticia social. Su principal principio es la cultura, conjunto de ideologías y valores a partir de los cuales los diferentes grupos otorgan sentido a su mundo. Henry Jairus. Jairus asume como contexto el espacio geográfico donde el individuo realiza sus acciones. También contempla las redes significandos como el espacio cultural que influyen en elementos históricos, religiosos, sociológicos, ideológicos, etc., que reconocen y se adaptan a los sujetos que comparten el mismo espacio físico. Peter Keynes. Como una teoría a través de la práctica, los estudiantes alcanzan conciencia crítica dentro de una sociedad. Debe transmitir a los profesores y a la comunidad educativa en general identificar las limitaciones y potenciar las capacidades, de tal forma que sean la base de la autosuperación. Este es el tema. Muchas gracias. El tema es el paradigma de la escuela nueva. Nos dice que fue un movimiento pedagógico heterogéneo iniciado a finales del siglo XIX. Su principal promotor fue el suizo Adolf Fierre, quien frente a la escuela tradicional propone una actitud pedagógica de respeto a las necesidades e intereses del niño, quien conducido a una metodología eminentemente activa, deberá desarrollar un espíritu crítico y de cooperación. Nos dice que la escuela, también llamada escuela activa, fue un modelo que rompe con un paradigma de la escuela tradicional. Nos dice también que al finalizar la Guerra Mundial, la educación fue nuevamente considerada la esperanza de paz. Fierre, en su opinión, nos dice que los pedagogos de la escuela nueva fueron poseídos por un ardiente deseo de la paz y volvieron a ver la educación en el medio más idóneo para fomentar la comprensión entre los hombres, entre las naciones de solidaridad humana. El movimiento de la escuela nueva era importante denunciar y modificar los vicios de la educación tradicional, los cuales fue la pasividad, el intelectualismo, el magistrocentrismo, la superficialidad, el enciclopedismo, verbalismo, con el propósito de definir un nuevo rol a los diferentes participantes del proceso educativo. No había un aprendizaje efectivo que no parta de alguna necesidad o interés del niño. Nos dice aquí que el niño se constituye en el eje de toda actividad educativa, en contraste con el tradicionalismo, que se consideraba que el docente era como el responsable y protagonista principal del proceso educativo. La escuela nueva se le definió como promotora a una educación en libertad para la libertad, y sus características básicas fueron la individualidad más colectividad,
preponderancia de la actividad, la vitalidad y la libertad. Nos dice que la relación entre el maestro y el alumno se transita de una relación de poder-sumisión que se le da a la escuela tradicional a un vínculo marcado por una relación camaradería. Es más importante la forma de conducirse del maestro que la palabra. El maestro será un auxiliar del libre y espontáneo desarrollo del niño. Bueno, como observamos, aquí ya nos estamos dando cuenta que el docente se emerge más a las actividades que el niño debe de hacer, y es más que nada como el guía que va guiando a los alumnos. Paradigma de la escuela liberadora. La educación no cambia el mundo, cambian las personas que cambian el mundo. Paulo Freire, pedagogo brasileño que nació en 1921 y murió en 1927. Él propone la libertad del pensamiento y la concientización de lo que nos rodea. Se busca encontrar la conciencia de la realidad del entorno en donde nos encontramos. Habla de utilizar las herramientas del diálogo y de esta forma abrir una puerta hacia el aprendizaje. Para ello, él maneja unas bases fundamentales, las cuales fundamenta de la dialéctica, la cultura, donde denomina existente en una sociedad. Se busca transformar para que las puedan interpretar la realidad y acomodarlas a su interés. Por otra parte, concibe y experimente una filosofía en un sistema de educación centrada en las posibilidades humanas. Su objetivo principal es descubrir y aplicar su cambio entre el lenguaje y la interacción mediante un proceso de concientización. Por ello, el docente debe ser un activo y debe de aprovechar todas las herramientas de enseñanza que el alumno pueda tener. Y el alumno debe recibir información de tal manera que haya un aprendizaje adecuado. Paradigma de la teoría sociohistórica. Nos vamos a basar en Lev Vygotsky, un psicólogo. Para Vygotsky, el lenguaje y el entorno social es muy importante para el aprendizaje, y este es algo al que él llama el andamio. Como sabemos, el andamio nos sirve para construir una estructura, limpiar pintura y hacer varias cosas, y luego se retira, ya que quien termina su objetivo ya no es útil. Para Vygotsky, el aprendizaje funcionaba de esta manera. Hay personas que sirven de tutores y mediadores, ayudan al estudiante hasta que puedan aprender por sí solo. Para él existen 3 etapas, las cuales las llama zonas de desarrollo. La primera es zona de desarrollo social. Es aquella que el estudiante ya es capaz de hacer antes del proceso de aprendizaje. La segunda es zona de desarrollo próxima. Aquí es donde ocurre la transformación del